Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por sintonizarse, gracias por acompañarnos un miércoles más y por permitir que entremos a sus hogares por medio de este medio. Vamos a orar para darle gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de estar aquí para impartir la preciosa palabra de Dios para nuestros niños y para usted, querido Radio Escucha. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Su gracia, su sabiduría y su presencia en este lugar. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, maravilloso Dios, por este día hermoso, Padre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por lo que nos has dado durante este día hasta este momento, Padre. Porque todo lo bueno, Señor, todo lo recibido, Señor, en este día, Señor, ha sido, Señor, de tu mano, Padre, por tu misericordia, Señor, porque así tú lo determinaste, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la comida, Padre. Gracias por nuestra casa, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo recibido de tu mano, Padre. Eres bueno, Señor. Eres grandioso, poderoso, hermoso, Padre. Gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias te damos también, Señor, porque nos permites, Padre, otro miércoles más, Señor, estar delante de estos micrófonos, Padre, para poder impartir tu preciosa palabra, Padre. Gracias te doy, Padre, porque puedo ser, Señor, un instrumento, Señor, usado en tus manos, Padre. Limpia mi boca, Padre. Prepara mi corazón, Señor, mi pensamiento, mis manos, Padre, que sea agradable a tu presencia, Padre. Límpiame, Señor, dame la gracia, la sabiduría, Padre, para poder impartir tu bendita palabra, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que tú bendigas, Señor, el tema del día de hoy, Señor. Que sea de bendición, Señor, de enseñanza, Señor, para nuestra vida, Padre. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu preciosa palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada niño, Señor, por cada familia representada por cada niño, Padre. Que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, en medio de esa familia, Padre. Señor, bendice a cada niño, Padre, que ha seguido constantemente, Señor, yendo, Señor, a Semillitas de Jesús, Señor, a la escuelita bíblica, Padre. Sigue tú obrando, Señor, en cada uno de esos pequeños, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, sea, Señor, en su vida, Señor, fortaleciéndolo, Padre, guardándolo, Señor, para ti, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, esté haciendo, Señor, lo que tiene que hacer, Señor, en ese niño, Padre. Que los valores, Señor, que la palabra, Padre, que le ha sido, Señor, enseñada, Padre, sea guardada, Señor, en lo más íntimo de su corazón, Padre. Que crezca, Padre Santo, anclado en la roca que es Cristo, Padre. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Sigue trabajando en ellos, Padre. Y te pido, Señor, por aquellos niños, mi Dios, que no han podido llevarlos sus papitos, Padre. Tú, Señor, sé tocando, Señor, los corazones de esos padres, Padre, para que puedan traerlos, mi Dios, para que puedan entender, Padre, que es importante, Señor, las bases, Señor, del Evangelio, Señor, en cada niño, Padre. Dice tu palabra, mi Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, Padre, porque tú estarás con él, Señor. Tu palabra estará en su corazón, Señor. Tu palabra, Señor, estará en él, Padre Santo.
Tú estarás, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, estará en su vida y le recordará todo lo que él ha aprendido, Padre. Señor, bendice, Señor, a cada niño, Señor, que se esfuerza por aprender, Padre. Bendice a aquellos padres que se esfuerzan por llevar a sus hijos, Padre. Y te pido, Señor, por aquellos padres, mi Dios, que no han podido llevar a sus hijos, Padre. Sé tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, atrayéndolos, Señor, con tus lazos de amor, Padre, y que puedan entender, Señor, cuán importante, Padre, es instruir, Señor, a nuestros niños, Señor, en tu palabra, Padre, porque ya el mundo, Señor, cada día está peor, Padre. Cada día en el mundo, Señor, se aprenden cosas malas, Padre. Y es importante, Señor, que los niños, Padre, aprendan, Señor, a distinguir, Señor, lo que es lo malo, Señor, lo que puede perjudicar su vida, Padre, y lo que puede edificar su vida, Padre. Bendice a estos padres, Padre. Bendíceles, Señor. Habla, Señor, a su corazón, Señor. Háblales, Padre Santo, para que ellos, Señor, vuelvan, Señor, a llevar a sus hijos, Padre, a seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, Señor, a seguir aprendiendo, Señor, cosas buenas, Padre, para la edificación de sus vidas, Señor, para que sean hombres, Señor, para que sean niños, mujeres, Padre Santo, para cosas buenas, Señor, para buenas obras, Padre, que puedan ser niños, Señor, buenos, Señor, para la sociedad, Señor, niños buenos, Padre, en donde quiera que ellos se paren, Padre, sean, Señor, de bendición, Padre. Gracias te doy, Señor, por ellos, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando, Señor, a la vida, Señor, de los padres, Señor, a la vida de los hijos, Padre, y a la vida de cada radio escucha, Padre, que se conecta, Padre mío, a escuchar tu palabra, Padre. Sé tú, Señor, hablándoles al corazón, Señor. Sé tú quebrantando corazones de piedra, Padre. Sé tú, Señor, hablando, Señor, a la vida, Señor, de cada radio escucha, Padre. Gracias te doy, Padre, te dejo, Señor, en este lugar, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, Señor, de todo lo que se lleve a cabo, Señor, durante esta horita de los niños, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el maravilloso nombre que es, Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén. Pues bueno, pues vamos a empezar nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y vamos a ver qué podemos aprender de este hermoso tema. Y pues bueno, tarea. La tarea de esta semana, queridos niños, es leer nuestra porción bíblica, nuestra referencia bíblica de nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Vamos a leer Génesis 2, capítulo 2, versículo 21 al 24, Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22, y Génesis capítulo 4, versículo 1 al 2. Son porciones pequeñas, ¿vale? Para que las puedan leer en casita. Nuestro versículo para memorizar, queridos niños, querido Radio Escucha, se encuentra en Génesis 2:24. Escucha. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Amén. Pues esa es la tarea de esta semana, queridos niños. Aprenderse su versículo bíblico y leer su porción bíblica de la referencia de nuestra clase del día de hoy, para que terminen de entender el tema del día de hoy, ¿vale? Pues vamos a dar inicio. Nuestra lección del día de hoy se llama Dios estableció la familia. Vamos a ver qué podemos aprender de este hermoso tema, queridos niños. Hoy vamos a hablar de la familia, ¿vale? Cómo Dios creó la familia, el círculo familiar, queridos niños, ¿vale? El objetivo de la lección de esta enseñanza es que el niño tenga la plena seguridad de que Dios formó y estableció la familia, varón, mujer e hijos.
¿vale? Ese es el objetivo de nuestra lección del día de hoy. Que el niño entienda, ¿verdad? Que el niño entienda, que aprenda que Dios estableció la familia y que se forma de varón, mujer e hijos, ¿vale? Ese es el vínculo establecido por Dios, el matrimonio, queridos niños, ¿vale? ¿Sabías que en México contamos con una ley general de los derechos de los niños y adolescentes? Ujú, así es. Por ejemplo, el derecho a la educación, a una vida libre de violencia y otros, queridos niños. Pero también tienen derecho a vivir en familia, no solo en nuestro país. Hay organizaciones mundiales a favor de la niñez y de la adolescencia, como la UNICEF. Estas organizaciones son formadas por personas humanas a quienes les preocupa que cada niño tenga una familia, viva en un círculo de una familia y viva feliz, que pueda tener todos los derechos que tiene un niño dentro de una familia, como amor, ¿verdad? Como cuidado, como enseñanza, ¿vale? Como protección, ¿vale? Y eso es lo que buscan estas asociaciones, ¿verdad? Que cada niño tenga una familia y viva feliz. Pero, ¿sabes? No solo estas personas están interesadas en que tú tengas una familia, ¿vale? No solo estas personas están interesadas en que tú tengas una familia. Dios, que te ama tanto, querido niño, te ha dado una familia en donde cada uno de los derechos que aún las leyes terrenales han establecido, tú los puedas tener, queridos niños. Dios estableció el matrimonio, queridos niños. Dios hizo la hermosa familia. Dios hizo que tú nacieras en una familia donde tuvieras a un papá y a una mamá, ¿vale? Donde nacieras en un círculo familiar, queridos niños, ¿vale? Y sabes, ¿has estado alguna vez en una boda? Yo creo que sí, ¿verdad? Hemos acompañado a Papito, hemos ido con Papitos en algunas bodas, hemos visto a la mejor cómo se casa la tía, ¿verdad? O cómo se casa la hermana, ¿verdad? O cómo se casa la amiga de mamá o de papá. Hemos estado en bodas, ¿verdad? Y cuando vamos a una boda, todo está bellamente adornado, ¿verdad? Se ve todo hermoso, las mesas adornadas, ¿verdad? El lugar adornado, la entrada, la iglesia adornada. Pero, ¿sabes? Lo más bonito es ver al novio y a la novia que se toman de la mano al casarse. Y cuando hacen promesas delante de Dios. Pero no solo eso, queridos niños. También vemos que hay un hombre y una mujer que se unen en el matrimonio para así formar más adelante con sus hijos una familia como la ordenó Dios en la Biblia. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Llega el momento, ¿verdad?, en que el hombre y la mujer, ¿verdad? Así como Adán estaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Y él estaba con muchos animales, estaba con Dios, pero aún para Adán no se hallaba, ¿verdad? Una, una, una compañía que pudiese estar, ¿verdad? Él veía que la jirafa tenía su pareja, veía que el elefante tenía su pareja, que el león tenía su pareja, y él deseaba tener a alguien como a él, ¿verdad? Que pudiera platicar con él, que pudiera reír con él, que pudiera tomarse de la mano y caminar en el huerto con él, ¿verdad? Él deseaba una persona como él para poderla amar, ¿verdad? Y decirle que la amaba. Y Dios vio el deseo de Adán en su corazón, que él deseaba una pareja como todos los animales, ¿verdad? Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y llega en el momento, queridos niños, que a cierta edad el hombre y la mujer necesitamos, ¿verdad?, de esa ayuda idónea. Y llega el momento en que se decide uno, ¿verdad? Y entonces
llega aquella persona que complementa, ¿verdad? Nuestra vida. Aquella hermosa mujer o aquel caballeroso hombre que llega a nuestra vida y entonces formamos, ¿verdad? Una pareja y decidimos, ¿verdad? Estar unida delante de Dios con la bendición de Dios para más adelante formar una hermosa familia completa con unos hijos que llegarán más adelante de esa unión matrimonial, queridos niños. Y así es como se forma la familia, ¿vale? Veamos. Cuando Dios creó al hombre, se dio cuenta que Adán estaba solo y que eso no era bueno. Que Adán, Dios vio que Adán necesitaba de una ayuda idónea, de una compañera. Y para esto, de la costilla de Adán, Dios creó a su mujer, con la que tendría hijos y formaría una linda familia. Así que, querido niño, querido radio escucha, debes de saber que esta fue la primera familia del mundo. Esta fue la primera familia que Dios creó, que unió, ¿verdad? Del hombre y la mujer los unió, ¿verdad? Él vio que a Adán le hacía falta algo, ¿verdad? Él quería a alguien, tomarla de la mano, caminar, platicar todo el tiempo con ella, ¿verdad? Así como veía a los animalitos, ¿verdad? A la leona y el león, a la jirafa y su pareja, ¿verdad? Y entonces vio que Adán necesitaba a una mujer para él. Y Dios le concedió ese deseo de su corazón a Adán. Y entonces hace, ¿verdad?, caer un sueño profundo en Adán y de la costilla del hombre le forma una mujer. Y sabes, lo hermoso y lo maravilloso es que Dios la creó. No la creó, ¿verdad?, de un huesito del pie, no la creó de un huesito de la rodilla, no la creó de un huesito de los brazos. No, queridos niños, la creó muy cerca del corazón, la creó de una costilla, muy cerca del corazón de Adán, para que Adán la amara siempre, para que Adán la cuidara, para que Adán siempre estuviera al pendiente de su ayuda idónea, ¿verdad? Y que la mujer también amara a Adán y lo cuidara y fuera, ¿verdad? Su mujer para que lo orientara en cosas que a Adán de repente se le dificultaba, ¿verdad? Ahí estaba Adán, ahí estaba Eva para poder darle también consejos y ayudarlo y apoyarlo. Para eso es la familia, queridos niños, ¿vale? Entonces vemos que Dios formó una mujer y un hombre para poder formar la familia, queridos niños, ¿vale? Ahora veamos qué es la familia. Es el primer grupo de personas donde te empiezas a relacionar con otras personas, ¿verdad? En donde en tus primeros meses de vida aprendes a comer, a decir tus primeras palabras, a caminar, a jugar y a distinguir a papá y a mamá. Y de ese modo es como tú aprendes a relacionarte con las demás personas que te rodean. Por eso es muy importante el círculo familiar, queridos niños. Cuando nosotros, ¿verdad? Le da la bendición a mamá y a papá de traer un niño al mundo, ¿verdad? De tener esa hermosa bendición en casa. ¿Verdad? Entonces, las primeras personas con las que te relacionas son con papá y con mamá. Y ahí en ese círculo familiar, queridos niños, es donde tú aprendes a comer, aprendes a decir tus primeras palabras, aprendes a caminar, aprendes a jugar y aprendes a distinguir quién es papá y quién es mamá. ¿Ok? Y ahí en ese círculo familiar también aprendes a rodearte de otras personas, porque vienen los tíos, vienen los primos, ¿verdad? Vienen amigos de mamá y papá, ¿verdad? Y te empiezas a relacionar con más personas, queridos niños. También en el círculo familiar aprendes.
amor por tus seres queridos, aprendes a amar, aprendes a respetar, ¿vale? Am- Empiezas a amar, ¿verdad? Sientes amor por tus seres queridos. Empiezas a amar a tus tíos, empiezas a amar a tus primos, a tus primas, ¿verdad? Porque ahí es donde papá y mamá te enseñan a amar, a respetar, ¿verdad? Y a amar a tus seres queridos, amar algún oficio, ¿verdad? Cuando ya empiezas a crecer, ¿verdad? Te empieza a gustar algo a ti, algo que te gusta hacer, a la mujer, a la mejor te gusta iluminar, ¿verdad? Llega el momento en que vas creciendo, porque no nos quedamos enanos, ¿verdad? Vamos creciendo conforme a nuestras etapas y entonces se va, ¿verdad? Formando en nosotros, ¿verdad? Nuestro modo de ser, nuestro modo, nuestras características, lo que a mí me gusta. Ya no es lo que le gusta a mamá para mí, ahora es lo que a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta coser, a lo mejor a una niña le gusta coser, le gusta cuando mamá hace de comer, le gusta ayudarla a hacer de comer porque le gusta, ¿verdad? La cocina, a los niños a lo mejor les gusta el fútbol, ¿verdad? Les gusta un oficio, les gusta iluminar, les gustan las matemáticas, ¿verdad? Y también aprendemos el respeto a las personas. También nos enseña papá y mamá a amar a la naturaleza y obedecer a la autoridad. Todo eso, queridos niños, aprendemos en un círculo familiar, ¿vale? Por eso es importante vivir en una familia, porque aprendemos muchos valores, aprendemos muchas cosas que mamá y papá nos enseñan, ¿vale? Por eso es importante estar dentro de un círculo familiar, ¿verdad? En esta hermosa familia que Dios creó para cada uno de nosotros, queridos niños. Por eso es muy importante para la familia es muy importante para la enseñanza de valores, para la enseñanza de costumbres, para las creencias de un niño. Y bueno, ¿verdad? Y si la familia influye mucho en los principios de fe y valores cristianos de cada niño, es ahí donde aprenderá el niño a saber más quién es Dios. Aprenderá a orar, aprenderá a adorar a Dios, a memorizar textos bíblicos y todo lo relacionado con Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Por eso es importante, mamá, mamita, que lleven a sus niños a la escuela dominical, las semillitas de Jesús, a aprender de Jesús, porque entre más ustedes, ¿verdad?, influyan en esos principios fundamentales de fe en la vida de cada niño y en esos valores cristianos, ¿verdad? Es ahí donde el niño aprenderá cosas sobre Dios y tendrá, ¿verdad?, valores importantes en su vida. Sabrá valorar a Dios, sabrá adorar a Dios, sabrá darle el lugar que le pertenece a Dios, ¿verdad? Por eso es importante instruir al niño. Por eso es importante enseñarle al niño a amar a Dios. Es importante instruir al niño en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, nos enseña valores muy importantes, nos enseña a darle el primer lugar a Dios, nos enseña que cuando nosotros obedecemos hay bendición y nos enseña que cuando no obedecemos, pues nos va muy mal, ¿verdad? Muy mal cuando no obedecemos. Pero cuando hay obediencia en nuestras vidas siempre serán bendecidas, queridos niños, queridos papitos. Por eso es importante que pongas atención, mamá, papá, en esto. Esto es importante para la familia, para establecer vínculos importantes, ¿verdad? Vínculos importantes en cuanto a la fe en nuestro Dios, queridos niños, para que nuestra familia sea fuerte en la fe en Cristo Jesús, ¿vale? ¿Y quiénes son los integrantes que forman una familia? Bueno, en la Biblia
encontramos la primera familia que Dios estableció sobre la tierra y estuvo compuesta por Adán, un hombre, Eva, una mujer, que quienes también más adelante, ¿verdad? Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. De esos integrantes está formada una familia. Es así como se forma una familia, la familia que Dios estableció. Esta es la verdadera familia, ¿verdad? Que se debe de respetar. Es el vínculo familiar que Dios estableció para todos los seres humanos, queridos niños. ¿Vale? Ese es el modelo de familia que Dios estableció para que nosotros, ¿verdad? Siguiéramos ese modelo. Y ese modelo es el que se tiene que respetar. Y ese modelo es el que se tiene que seguir cada día, queridos niños. ¿Vale? Y después de Caín y Abel, ¿verdad? Estos niños, a través de ellos, Dios, ¿verdad? Esta familia, Dios nos dejó un modelo único de familia a seguir. Ese es el, ese es el único modelo de familia que debemos de respetar y de seguir, queridos niños, porque eso está establecido en la palabra de Dios. Lo que no está establecido en la palabra de Dios no es verdad. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios es veraz y verdadero, queridos niños. Y en la Biblia está establecida el modelo de la familia, cómo debe de ser formada una familia delante de Dios correctamente. Un hombre, una mujer e hijos. ¿Vale? Dios nos dejó ese modelo único de familia a seguir. Y al seguir este modelo de familia, queridos niños, es bendecida la familia, ¿vale? Es bendecida. Y es así como esta familia, al unirse papá y mamá, están creando vida. De otra manera no se puede crear vida. Es necesario que haya una mujer y un hombre para poder crear vida, ¿vale? Ese es el vínculo perfecto para que la vida siga, ¿verdad? Sigamos multiplicándonos, sigamos fructificándonos, como le dijo Dios a Adán y a Eva, fructifíquense y multiplicaos la tierra, ¿verdad? Esa es la función de papá y mamá, crear vida, queridos niños. De otra manera, no hay modo de crear vida. Una mujer y una mujer no pueden crear vida. Absolutamente no. Y es erróneo ante la presencia de Dios, queridos niños. Un hombre y un hombre no pueden crear vida, ¿vale? No hay vida, no pueden crear vida. El modelo de Dios fue una mujer y un hombre para que nosotros podamos crear vida, ¿vale? Sigamos. Pero la gente después, ¿verdad? De que Adán y Eva tuvieron a sus hijos, Caín y Abel y algunos más que tuvieron, ¿verdad? Porque no fueron los únicos. Adán y Eva tuvieron más hijos, ¿verdad? Se fue poblando la tierra, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, cuando cometieron la desobediencia ante Dios, cuando el Señor los colocó ahí donde iban a trabajar con el sudor de su frente y donde Eva iba a dar a sus hijos, ¿verdad? Iba a tener hijos, les dijo, fructificaos y multiplicaos la tierra. Y fueron dando más hijos, ¿verdad? Entonces fue creciendo, fueron llenando la tierra. Y después, ¿verdad? Después de ellos, hubo más gente que siguió después de ellos, después de Adán y Eva. Se formaron familias comenzaron a multiplicarse y a llenar la tierra y las familias empezaron a tener hijos e hijas como Dios lo ordenó en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Pero ¿qué creen? Que también comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios dijo que los destruiría por completo. Y eso fue en la generación de Noé, ¿verdad? La primera generación, ¿verdad?
Era la generación de Adán y Eva, Caín y Abel, y así los hijos de Caín, los hijos de Abel, por supuesto que falleció y Dios les dio otro hijo a Adán y a Eva. Recuerden que Caín mató a Abel, pero Dios les dio otro hijo, ¿verdad? Les dio otro hijo, les reemplazó a Abel, ¿verdad? Y tuvieron más hijos, y esos hijos tuvieron más hijos, ¿vale? Y dice que la tierra se fue multiplicando, se fueron fructificando, se fueron teniendo hijas y hijos, ¿verdad? Pero también la maldad se empezó a multiplicar delante de Dios. El hombre empezó a hacer muchas cosas feas delante de Dios y empezó eso a desagradarle a Dios, ¿verdad? Y dice que la maldad llegó hasta la nariz de nuestro Señor Jesucristo y ya no aguantaba toda esa maldad. Y entre toda esa gente, solo había un hombre que era justo y se llamaba Noé. Así que Dios le ordena a Noé construir un arca en la cual entrarían Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, porque vendría un diluvio sobre la tierra que destruiría todo. Y también en el arca le dijo a Noé que también entrarían animales, todos por parejas, macho y hembra, con el fin, escucha, de reproducirse después del diluvio. Dios tiene, siempre tiene todo bajo control, queridos niños. Si aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Estaba entrando Noé y su esposa y sus hijos, pero también estaban entrando las esposas de sus hijos. Aún, ¿verdad? Los hijos de Noé no tenían hijos. Entraron, ¿verdad? Nada más las esposas y los hijos de Noé, ¿verdad? Y de estas familias, ¿verdad? Dios estaba, ¿verdad? Guardándolas para que se volviera a fructificar y a multiplicar la gente, ¿verdad? Imagínate si no hubiesen quedado nada y que nada más se hubiese quedado Noé. Pues nomás no, ¿verdad? Porque recuerden que Dios iba a destruir absolutamente todo. Y mira qué maravilloso también, ¿verdad? Que Dios también metió hembras y macho, porque también, ¿verdad? En los animales, ¿verdad? Hay macho y hembra, ¿verdad? También los animales, si no hay macho y hembra, no hay reproducción, queridos niños, ¿verdad? Si no hay una leona y un león, no hay reproducción de animalitos. Por eso Dios metió un macho y una hembra para que se reproduciesen después del diluvio, para que hubiesen más animales y se reproducieran, ¿verdad? Porque tampoco un león y un león no pueden reproducir vida. Aún en los animales, queridos niños, es necesario, ¿verdad? El macho y la hembra para poder reproducir vida. Y Dios también, ¿verdad? También metió en el arca de Noé macho y hembra de todo animal para que al fin de todo esto, ¿verdad? Después del diluvio, se pudieran reproducir y volver, ¿verdad? A llenar la tierra también de animalitos, de aves, ¿verdad? De grandes animales, de animales pequeños. Dios tenía siempre el control. Dice Génesis, escucha, Génesis 7, 1 al 3, dice, escucha. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, serán 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Dios es perfecto, Dios es hermoso, Dios es bello, queridos niños. Dios no se equivoca. Dios estableció un modelo y ese modelo se tiene que respetar, ¿vale? De los animales, ¿verdad? Macho y hembra, queridos niños, ¿vale? Y pasado el diluvio, Noé salió del arca junto con su familia y los animales. Y vemos que otra vez, ¿verdad? Dios da la misma instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva.
pero ahora se la daba a Noé y a sus hijos y a sus nueras, ¿verdad? Dios los bendice y hace un pacto con ellos y nuevamente les da el mandamiento de formar familias. Dice Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Vale? Nuevamente Dios, ¿verdad? Le da la instrucción a Noé, a los hijos de Noé, a las nueras de Noé, que llenen nuevamente la tierra, a Noé y a su esposa, ¿verdad? Seguro que Noé y su esposa volvieron a tener otros bebés, a lo mejor, ¿verdad? Y los hijos eran 3 hijos y 3 nueras, y de esos 3 hijos y de esas 3 nueras se volvió, ¿verdad? A poblar y a fructificar y a multiplicar la tierra, a llenar la tierra. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, queridos niños, ¿vale? Aún sigue este mandato, queridos niños. Fructificaos y multiplicaos, ¿verdad? Y cada día, porque no somos eternos, ¿verdad? Hay gente que va muriendo y hay gente que va, ¿verdad? Volviéndose a casar y vuelve a producirse y vuelve a multiplicarse, a fructificar, ¿verdad? Tener hijos e hijas y vuelven a llenar ese espacio de esas personas que van falleciendo, ¿verdad? Tal vez por la edad o tal vez por algún accidente, dependiendo de cómo, pero así como gente va muriendo, gente va naciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y a través de ellos, dice la palabra de Dios, que Dios salvó a la raza humana de no extinguirse. A través de Noé, a través de los hijos de Noé, de las nueras, ¿verdad? No se extinguió la raza humana, sino que siguió, ¿verdad? Fructificándose y aún también los animales, ¿verdad? Volvieron a salir del arca y volvieron también a llenar la tierra de animalitos, de aves, ¿verdad? Porque todo había fallecido, aún todos los animales, porque dijo Dios que iba a destruir todo, absolutamente todo, queridos niños. Y después del diluvio, pues volvió a ser todo nuevo, ¿verdad? Con la gente y los animales que habían sido salvados en el arca de Noé, ¿vale? Y aunque murieron todos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, sobrevivieron las familias formadas por un hombre y una mujer. Recuerden que ahí iban las esposas de los hijos de Noé. Dios preservó, ¿verdad? A estos hijos y a estas mujeres porque iban a poblar nuevamente la tierra, iban a empezar a fructificarse, a llenar la tierra, ¿verdad? Y eran formadas por un hombre y una mujer. Dijo, entraron al arca Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿vale? Y así, desde ese tiempo hasta hoy, queridos niños, las personas se siguen multiplicando y se han formado un sinnúmero de familias como la tuya y la mía, ¿vale? Aún sigue habiendo muchas familias en todos lados, en todos los estados, en todos los continentes, en todos los lugares, queridos niños, hay familias como la tuya y como la mía, porque aún se siguen fructificando y multiplicando y llenando la tierra, tanto de familias humanas como de animales, ¿verdad? Los animales se siguen reproduciendo también, ¿verdad? Y siguen llenando la tierra de animalitos, ¿verdad? Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es hermoso, queridos niños, y Él siempre tiene todo bajo control, ¿vale? Así que Dios creó a tu papá y a tu mamá, a ti y a tus hermanos. Y Dios se interesa inmensamente en nuestra familia, porque es donde nace una nueva vida y es traída al mundo, ¿verdad? Y donde los niños son enseñados y moldeados. Niños que al crecer formarán también sus propios hogares. Del mismo modo que papá y mamá formaron sus hogares, también algún día, ¿verdad? Ustedes, queridos niños, queridas niñas, formarán también un hogar, ¿verdad? Y también ayudarán a fructificar y a llenar la tierra, ¿vale? Gloria a Dios, ¿vale?
también formarán algún día sus propios hogares. Y de ese modo, Dios es como bendice a las familias. Es Dios quien da este mandamiento de que el hombre se case con una mujer y se mantengan unidos para siempre. Él ordenó esto, queridos niños, porque es bueno. ¿Vale? Dios dice en su palabra que Él quiere todo lo bueno para nosotros y nunca quiere lo malo. Y Él sabe que vivir en una familia, tener un papá y una mamá, es bueno. Por eso lo ordenó, ¿vale? Porque Él nunca nos va a dar algo que sea malo. Y si Él dijo, ¿verdad? Que el matrimonio de una mujer y de un hombre es bueno, pues es bueno para nosotros, queridos niños, ¿vale? Es bueno y tiene propósitos hermosos para nuestras vidas, porque dentro de una familia se cumplen muchos propósitos, queridos niños, que Dios quiere hacer dentro de esa familia. Él hace su voluntad en ese hogar, ¿vale? Gloria a Dios. Él ordenó esto porque es bueno y así se cumplirían sus propósitos, su voluntad de que cuando tuvieran hijos se formara una familia. Y de esta manera los seres humanos se multiplicarían hasta nuestros días, ¿vale? Hasta nuestros días los niños, ¿verdad? Las familias se siguen multiplicando. A veces hay familias que nada más tienen un niño, hay familias que tienen dos, hay familias que tienen tres, pero, ¿verdad? Siguen, siguen multiplicando y fructificando la tierra, queridos niños, ¿vale? Ese es el hermoso vínculo de familia que Dios dejó. Es el modelo de familia que tenemos que respetar, queridos niños, ¿vale? Y que tú también algún día formarás tu hogar y darás vida a algunos niños, ¿verdad? Gloria a Dios. Si tú aún no conoces a Dios, debes de saber que todo lo que Dios ordena es por el bien tuyo y de todas las personas. Nunca debes de dudarlo, jamás, querido niño, querido radio escucha. Aunque tú veas que algunos no hacen las cosas como Dios manda, porque hay unas personas que endurecen sus corazones y que tuercen todo lo que Dios ordenó, lo tuercen a su manera, ¿vale? Recuerden que hay un enemigo, ¿verdad? Que siempre está luchando con las cosas que Dios ordenó él las, él las hace, él hace que el hombre desobedezca lo que Dios está mandando hacer, ¿verdad? Tú créele a Dios y haz las cosas como Dios lo ha mandado en su palabra, la Biblia. Por eso es importante que le abras tu corazón a Jesús y lo conozcas y escuches de su palabra, que es la verdad y que aprendas que no solo este mandamiento, ¿verdad? El de formar una familia, ¿verdad? El de fructificarse y el de multiplicarse, sino que todo lo que Dios tiene para ti y para mí, ¿verdad? Es bueno. Y es importante que nos rijamos por la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito en ella es para el bien de nosotros, ¿vale? El consejo de esta tarde, queridos niños, es que tengan cuidado. Querido niño, querido radio escucha, es que tengan cuidado, mucho, mucho cuidado, porque en la actualidad hay mucha publicidad en la radio, en la televisión, en los libros de texto, en las redes sociales y etcétera, que van en contra de lo que Dios ordenó en la Biblia añadiendo, ¿verdad? Que hay varios tipos de familia y eso es mentira, queridos niños. Hay un solo prototipo de familia y es el que el Señor dejó instituido en la palabra de Dios, hombre y mujer e hijos, ¿vale? Ese es el prototipo de un hogar, el que dejó Dios, el diseño especial que Dios dejó, queridos niños, ¿vale? Pero hay unos, ¿verdad?, que están torciendo esto que dejó Dios, ¿verdad? Y añaden que hay varios tipos de familias, ¿verdad?, que pueden
¿verdad? Casarse entre hombres y mujeres, cosas erróneas delante de Dios, ¿verdad? Donde jamás llegará la bendición de Dios. Porque donde verdaderamente está la bendición de Dios es en donde una familia está establecida como varón, mujer e hijos. Es ahí donde llega la bendición de Dios. Otra cosa es errónea delante de Dios y Dios no lo ve bien, queridos niños, ¿vale? Querido Radio Escucha, ¿vale? La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios hay que creerla, la palabra de Dios no hay error en ella, ¿vale? La palabra de Dios es muy clara y debemos de amarla, de respetarla, ¿verdad? Y de cumplirla, de obedecerla. Así que tengan mucho cuidado, queridos niños. Ustedes ya saben, ¿verdad? Cómo es el hogar que debemos de formar, ¿verdad? Y de qué personas está formada un hogar, ¿verdad? Porque solamente un hombre y una mujer pueden multiplicarse y fructificarse. Una mujer y una mujer no pueden, queridos niños. Un hombre y un hombre no pueden. Entonces no están cumpliendo con el mandato de Dios. Una familia que está establecida de mujer y de hombre, entonces cumplirán el mandato de Dios de multiplicar y fructificar la tierra, queridos niños, ¿vale? Dios estableció solo un prototipo de familia, hombre, mujer e hijos, porque solo así las familias serán bendecidas por Dios, ¿vale? Eso es muy importante, queridos niños, ¿vale? Hoy vamos a dar gracias a Dios por las familias que están establecidas en el orden de Dios, ¿vale? En el orden que Dios estableció. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de dar siempre gracias a Dios por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un padre, Dios te ha dado una madre para que puedan ayudarte a aprender, a ayudarte a crecer con valores, queridos niños, ¿vale? Dios te puso en esa familia, queridos niños, y tanto también como tus padres te enseñan, tú también debes aprender a honrarlos, amarlos, obedecerlos, porque ellos fueron puestos para que te enseñaran, para que te amaran, pero tú también debes de amar a tus padres, de obedecer a tus padres, ¿verdad? De honrarlos, queridos niños, ¿vale? Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer y debemos de darle gracias a Dios por todo lo recibido de su mano, por la familia en la que estamos, ¿verdad? Por lo que nos enseñan nuestros padres, valores, ¿verdad? Porque nos aman, ¿vale? Por todo lo que Dios nos da. Dios nos dio esa familia. Él te puso en esa familia para que ellos te enseñaran, para que ellos te crecieran, ¿vale? Entonces, demos gracias a Dios, ¿vale? Demos gracias a Dios por las familias que siguen el modelo establecido por Dios en su palabra, ¿vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy hablamos sobre la familia, ¿vale? Hoy hablamos sobre la familia, sobre la importancia de la familia, ¿vale? Y cómo se forma una familia y cómo podemos dar vida en un hogar, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar vida? Pues con la unión del hombre y la mujer, ¿vale? Podemos dar vida, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿verdad? Con mi esposo, con el esposo de la esposa, ¿verdad? Ellos pueden traer vida a su hogar y tener un hermoso bebé, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza que Dios nos deja en su palabra, ¿vale? Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre.
Gracias, Padre, por la familia, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, Padre, las cosas importantes que debemos aprender, Señor. Las cosas que tú dejaste establecidas, Padre, y como hijos tuyos, Padre, necesitamos, Padre Santo, obedecer, Padre, obedecer lo que dice tu palabra, mi Dios, y creer lo que dice tu palabra, Padre. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú pensaste en todo, Padre. Porque tú creaste todo, Padre. Tú pusiste las bases, Padre. Tú pusiste, Padre mío, cómo debe de ser un hogar establecido, Padre. Tú creaste a Adán y a Eva, Señor, la primera pareja, Señor, y les diste hijos, Padre. Pudieron tener hijos, Padre, y poder fructificar y multiplicarse, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú nos enseñas lo correcto, Padre. Y esto es lo correcto, Padre, que se debe de seguir, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Cuando ya es otra cosa que se sale, Padre Santo, de lo que tú no has enseñado, Padre, eso es aberración, es pecado, Padre Santo. El hombre y la mujer están viviendo en pecado, Padre, y es necesario que se arrepientan, Padre, porque eso no fue lo que tú mandaste, Padre. Tú mandaste, Padre Santo, que el hombre y la mujer, ¿verdad? Se unirán y serán una sola carne, Padre, y podrán multiplicarse, Señor, dar vida, Padre, para que la tierra se llene, Padre. Gracias te damos, Padre, por este hermoso modelo de familia que dejaste, Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre Santo, a llevar, Señor, una vida correcta delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara, Padre. Tu palabra dice, Señor, que es para enseñarnos, para instruirnos, Padre, para capacitarnos, Señor, y hacer cosas buenas, Padre, y no cosas malas, Padre. Porque los hombres, Señor, que creen en ti, las mujeres que creen en ti, Señor, necesitan hacer, Señor, cosas buenas, Padre, porque tú las creaste para hacer cosas buenas, Padre, y no cosas malas, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, Padre. Gracias por todas las familias, Padre, que han seguido, Señor, este modelo de familia, Padre. Sé tú bendiciendo esos hogares, Padre, esos hijos, Padre, esa unión, Padre mío. Sé tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada familia, Padre. Sé tú, Señor, hablándole, Señor, al corazón, Señor, de los padres, Padre mío, para que ellos puedan también, Señor, instruir a sus hijos, Señor, bajo los régimen, Señor, de tu palabra, Señor, bajo la palabra, Señor, que es vida, Padre Santo. Porque lo que tú nos dejaste, Señor, en tu maravilloso libro, la Biblia, Padre, es para poder, Señor, guiar a nuestros hijos, Señor, enseñarles, Padre, el camino correcto, Señor, enseñarles, Señor, lo que tú estableciste, Padre Santo, y que no se puede romper, Padre mío, porque tú lo estableciste, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, a todas las familias, Padre, que han seguido este modelo, Padre Santo, y ayuda, Señor, a todas esas gentes, Padre, que han torcido, Señor, este mandamiento, Padre, y que viven en pecado, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia, Señor, por ellos, Padre, y que puedan, Señor, conocerte, Señor, y reconocer, Señor, que han pecado delante de ti, Señor, y que se arrepientan, Padre Santo, y que te den la gloria y la honra, Padre, y que puedan caminar, Señor, en el camino correcto, Señor, en el mandamiento correcto que tú has establecido, Señor, para las familias, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Padre mío, que están obrando mal, Padre, que están haciendo malas cosas, Padre Santo. Y también te pido, Padre, por toda la niñez, Padre Santo, que ahora, Señor, en estos tiempos, Señor, difunden muchas cosas erróneas, Señor, en cuanto a la familia, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tú los guardes, Padre, que tú les des sabiduría a sus padres, mi Dios, para que puedan, Señor, explicarles, Padre, que todo eso está mal, Padre, que no está bajo los mandamientos de tu palabra, Señor, sobre el mandato que tú dejaste, Señor, en tu palabra, Padre. Que sepan, Señor,
dirigir a sus hijos con sabiduría, Padre, que les sepan explicar, Padre mío, que eso no está bien, Padre Santo, que no es el mandato que tú dejaste, Padre, que puedan explicarles a sus hijos, Padre, para que no ellos no entren en ese error, Padre Santo, sino que sean guardadas sus vidas, Padre, y puedan, Señor, obedecer, Señor, el mandato que tú has dejado en tu palabra, Padre, de que ellos se unan solamente, Señor, a una mujer, Padre, y puedan dar vida, Señor, y seguir, Señor, cumpliendo el mandato que le dejaste, Señor, al mundo, Padre, de multiplicarse, Señor, y de fructificarse, Padre. Señor, bendícelos y guárdalos, Padre. Sé tú, Señor, dándole, Señor, la inteligencia y la sabiduría a los padres para poder guiar y instruir a sus niños en la palabra, Señor, en los valores de tu palabra, Padre. Ayúdalos a entender, Señor Jesús, para que sean hombres y mujeres, Señor, de bien para la sociedad, de bien para ti, Señor, hombres de Dios, Padre Santo, hombres, Señor, que sean de valor, Señor, hombres de Dios, Señor, que puedan, Señor, distinguir entre lo bueno y lo malo, Padre Santo. Que seas tú, Señor, abriéndole, Señor, el entendimiento, Padre Santo, para que puedan dirigir a sus hijos conforme a la palabra, Señor, a lo establecido de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, con nosotros, Padre, porque tú dices en tu palabra, Padre, que tú quieres lo bueno para nosotros, Señor. Y si tú formaste familias, Padre, y si tú, Señor, dices, Señor, que es bueno que el hombre y la mujer, Señor, en determinado momento dejen a papá y a mamá para unirse, Señor, como matrimonio, Padre, es porque tú, Señor, dijiste que era bueno, Señor, el hogar, Señor, el formar un hogar, Señor, es bueno, Padre Santo. Gracias, gracias, Padre, por todas las familias, mi Dios. Gracias, bendícelas, Padre Santo. Sé tú, Señor, hablando al corazón, Señor, de las que no te conocen, las familias que no te conocen, Padre, que te conozcan, Padre, para que puedan entender que tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios amoroso, Señor, un Dios vivo, Padre, que escucha, Señor, y que ve nuestras necesidades, Padre, y que nos cuidas y que nos amas, Padre, que puedan entender eso, Padre. Gracias te doy, Padre, por la palabra de hoy, Señor. Espero, Padre mío, que sea de bendición, Señor, para aquellos que la escucharon, Padre Santo. Sé tú, Señor, hablando al corazón, Señor, de cada uno de ellos, Señor, alumbrándoles, Señor, con tu palabra, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por estos momentos, Señor, por este pequeño devocional, Señor, para los niños, Padre, que sea de bendición, Padre. Que los padres, mi Dios, siempre, Señor, conecten a sus hijos, Padre, a aprender de ti, Señor, porque esto es importante, Señor, para que sus hijos se formen con valores, Padre, y no hagan cosas que te desagraden, Señor, sino que siempre vivan, Señor, haciendo tu voluntad conforme a tu palabra, Padre Santo. Que sean niños obedientes, Padre, niños, Señor, que te busquen, Señor, que anhelen tu palabra, Señor, que anhelen tu presencia, Padre. Ayuda, Señor, a estos padres, mi Dios. Ayuda a los Padres Santos. Sé tú, Señor, guardándoles, Señor, hablándoles a su corazón, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por mi vida, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por este espacio, Padre. Muchas gracias. Bendícelos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, para quien es dada honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos cómo Dios estableció la familia y cómo es importante cada familia, queridos niños, y cómo es importante nacer en el núcleo de una familia, ¿vale? Porque Dios bendice a las familias, queridos niños, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente y hermosa tarde en compañía de sus seres queridos.
Que Dios me los guarde. Bye.